Muy buenas tardes a todas las personas que nos estarán viendo el día de hoy, 31 de mayo a 3 de la tarde. Hemos dado inicio a esta tercera jornada. La invitación o el orden del día para hoy era primero continuar con las lecturas de las relatorías que el Ministerio de Educación tiene para la reforma a la ley integral a la ley 30. Sin embargo, hemos decidido por primero punto del orden del día dar lectura a las versiones que se tienen de el periódico psicooperativo, que es el espacio que planteamos de editorial y de difusión y de comunicación colectivo de la universidad, donde van a haber autorías y coautorías de distintas organizaciones que quieran postular, redactar, escribir y decirle algo a la ciudadanía y a la comunidad. Entonces, el día de hoy tenemos un escrito del señor Jorge Moreno, otro escrito en principio que se llama ¿Qué está pasando en la UFPS? Del compañero Jonathan Carrillo. El tercer escrito que se propone es sobre los puntos salarios, y otro cuarto escrito que se tiene de básicamente el proceso de emancipación de la seccional de Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander. Se tienen esos. Sin embargo, hay un quinto que es quiénes somos, y es como a modo de editorial proponer quiénes queremos plantear como esto. Alcanzaremos, ya miraremos si alcanzaremos, pero por última instancia dejaremos quiénes somos como para lectura y proposición. Vamos a dar inicio entonces a la primera lectura del compañero Jorge Heriberto Moreno Granados. A continuación se las vamos a compartir. Ya a continuación se los compartiremos. ¿Eso te queda acordado? ¿Qué va? La reunión no te queda acordado. En la nube y luego en YouTube. ¿Eso no sube a YouTube? Luego a YouTube. ¿Qué se hizo el artículo? A continuación el artículo, compañeros. Bueno, cuando este tipo de cosas pasan, uno le pone pausa al video y luego sí retorna. Como podrán verlo en sus pantallas, si no estoy mal, ahí lo están viendo, sí, está compartiendo pantalla. Conflicto de interés y causales. Se ha detenido la función de compartir porque la ventana compartida está cerrada. Ay, ¿cómo así? Bueno, ya. Compartir por Heriberto Moreno. Listo. Conflicto de intereses y causales de impedimento por parte de los miembros del Consejo Superior de la UFPS en designación de Sandra Ortega Sierra como rectora el 22 de noviembre del 2022. Por Jorge Heriberto Moreno Granados. Sonido. Sí, parece que sí hay buen sonido. Conflicto por Jorge Heriberto Moreno Granados. En la sección del Consejo Superior Universitario en adelante, Consejo Superior Universitario, el 22 de noviembre del 2022, votaron a favor de la designación de Sandra Ortega como rectora de la UFPS periodo 2022-2026, ¿cierto? 5 miembros del Consejo Superior Universitario que el 25 de junio del 2021 designaron ilegalmente a Héctor Parra como rector de la UFPS, periodo 2021-2025. Ya ahí el periodo era de 4 años. Estos 5 miembros que el 25 de junio del 2021 aprobaron
el acuerdo 028, en donde designaron a Parra López, emitieron este acuerdo contrario a la ley, es decir, en contra del decreto 1083 del 2015, específicamente en contra del 1.5 que prohíbe que pensionados mayores de 70 años puedan ser reintegrados al servicio público, situación en la que se encontraba el señor Parra López. Cuando un servidor público expide un acto administrativo en contra de la ley, a sabiendas de que nuevamente como prevaricato por acción, es decir, artículo 413 del Código Penal colombiano. Y debe ser denunciado ante las autoridades obligatoriamente por los servidores públicos, tal y como lo dispone el inciso segundo del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. La señora Sandra Ortega Sierra actuó como secretaria del Consejo Superior Universitario en la reunión del 25 de junio del 2021, en donde estos 5 miembros del Consejo Superior Universitario de manera ilegal y prevaricadora designaron al señor Parra López como rector. La señora Sandra Ortega no denunció, no notificó a las autoridades, no notificó, ¿cierto?, a las autoridades de la conducta ilegal enmarcada objetivamente como prevaricador de acción por acción de estos 5 miembros del Consejo Superior Universitario. Permitiendo posteriormente que el 22 de noviembre del 2022 la designara rectora, configurándose conflicto de interés. Aquí es la versión del profesor. Yo no te denuncio, tú me designas. Lo cual da para que la demanda de nulidad electoral que cursa en su contra en el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, Tribunal Contencioso Administrativo del Norte de Santander, pierda la investidura de rectora al anularse el acuerdo 047 del 2022, 22 de noviembre, mediante la cual se designó rectora del CSU. Considero que 2 miembros del Consejo Superior Universitario, además de estar incursos en conflicto de intereses, han debido declararse impedidos para designar a la señora Sandra Ortega. Uno, por pertenecer a la órbita del libre nombramiento y remoción. De la rectoría, por ejercer en propiedad la vicerrectoría, la vicerrectoría de bienestar, de uno, mencionarla de uno, bienestar universitario, o sea, Trujillo. ¿Por qué le conoces este punto? Ahí sigue la idea. De la rectoría, al ocupar en propiedad la vicerrectoría de bienestar universitario, y el otro al expresar entrañable amistad, y el otro por expresar entrañable amistad con la señora Sandra Ortega al votar por ella, exclamando que su voto fue con todo respeto y cariño. Que su voto fue con todo respeto y cariño. Esta versión que ustedes están viendo el día de hoy es la versión B que el señor Jorge Heriberto Moreno Granados atenderá como nuestras recomendaciones y por tanto será la versión definitiva si él así lo decide. Determinamos esta lectura. Sí, no, vamos a proponerse como un círculo editorial donde el ejercicio es que él ahora lo lea y apruebe estas. Sí. No, esto ya será,
Estamos grabando que el ejercicio es abierto, transparente y público y vamos a hacer entonces una pausa, compañeros, para ver si aquí entonces entendemos cómo es, ¿cierto? La dinámica para entender. Teniendo entonces la claridad metodológica ya en el círculo editorial del día de hoy del periódico Psicooperativo, aquí continuamos entonces con la lectura que se pretende abrir hacia una manera cooperativa, colaborativa de redacción en Drive de los documentos. Ya leímos el documento de Jorge Moreno, ahora vamos a dar lectura a un documento que se llama ¿Qué está pasando en la UFPS? Y es el siguiente. Este no es, sí. Se comparte entonces este documento. ¿Qué está pasando en la UFPS? De autoría de Jonathan Carrillo Prieto, estudiante de la especialización de Economía Solidaria de la Universidad Francisco de Paula Santander, un posgrado de la universidad, que dice, ¿qué está pasando en la UFPS? SOS UFPS, llegó el momento del cambio, no más politiquería en la U, no más Jacome, no más Parra, no más Ramiro y William. Es innegable que dentro de la comunidad universitaria existe un enorme malestar debido a las múltiples denuncias dentro del alma mater que señalan que estudiantes, docentes y trabajadores han venido siendo instrumentalizados y manoseados para hacer campaña al candidato a la alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jacome, y a los gamonales tradicionales de la ciudad de Cúcuta y el departamento. Continúa leyendo usted. Tampoco es posible ocultar que la UFPS actualmente se encuentra inmersa en una profunda crisis tanto a nivel académico, presupuestario y sobre todo moral, con unas elecciones a la rectoría que actualmente se encuentran demandadas ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por fraudulentas e ilícitas, además de múltiples denuncias por malversación de recursos, conflicto de intereses y corrupción. Es común encontrarse en redes sociales con el hashtag SOSUFPS como expresión de alerta y conciencia de la emergencia que se encuentra la institución de educación superior y la necesidad no solo de que las autoridades tomen cartas en el asunto, sino que la comunidad universitaria se vincule participativamente en la toma de decisiones dentro de la UFPS. Ante esta difícil situación son muchas las causas inherentes a nuestra lucha universitaria que nos tienen en pie de lucha, entre las cuales debemos resaltar. 1. Acabar con las resoluciones de la rectoría UFPS que reconocen los puntos salarios a los docentes de planta involucrados en el cartel de las publicaciones o los paper mills, fábrica de papel. Segundo, modernizar, parametrizar, desclientizar y hacer público e incluyente el banco de hojas de vida de catedráticos. 3. Actualizar y desclientilizar el sistema de admisiones y registro. 4. Creación del régimen electoral universitario transparente, incluyente y democrático, donde se garantice el voto universal y electrónico y se establezcan topes electorales. 5. Garantizar el voto de rectores y los gremios empresariales para elegir sus representantes ante el Consejo Superior Universitario de la UFPS. 6. Auditoría inmediata sobre la demorada construcción del edificio de laboratorios de ingeniería. Elefante Blanco 1. 7. Auditoría inmediata de la inversión de más de 600 millones de pesos en la placahuella de la unidad porcina en la finca San Pablo. Elefante Blanco 2. 8. Que la rectoría se convierta en el tomador afianzado dentro del contrato de póliza de seguro estudiantil. 9. Mejorar la calidad del servicio del restaurante universitario e incrementar su cobertura. 10. Generación de un plan autónomo de manejo de residuos que fomenta el reciclaje y la economía verde y circular dentro del claustro universitario. 11. Terminar con la masacre laboral y los abusos contra los trabajadores del aseo. 12. Implementar el protocolo de reparación y perdón social mediante proceso de memoria histórica y garantías de no repetición a los estudiantes y docentes perseguidos por su lucha universitaria dentro de la UFPS. 13.
que se escuche al Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UFPS Sintra Unicol y se reconozca sus justas exigencias con el fin de prevenir la inminente sanción de 2.000 millones por parte del Ministerio de Trabajo contra la UFPS. Este punto quiero aclarar que tenemos que estudiar jurídicamente si la sanción ya queda en firme totalmente o si todavía se puede realizar alguna acción para evitar de que se nos imponga esa multa. 14. Que se tomen acciones referentes a las múltiples denuncias de acoso sexual dentro de la universidad. Como puede observarse, este pliego de peticiones contiene una mirada amplia e integradora de los reclamos y propuestas que han venido surgiendo desde los diferentes estamentos universitarios y dolientes de la educación superior en el norte de Santander, que van encaminados a la obtención de una educación de mejor calidad y la construcción de espacios de deliberación y debate, donde se promueva la integración social, la reflexión intelectual y se enriquezca la cultura universitaria, fortaleciendo el proceso de aprendizaje tanto a nivel cognoscitivo como ético. Lastimosamente, en estos días predomina la apatía, particularmente los estudiantes, quienes prefieren que les ayuden con una beca de trabajo, cancelación de materias o incluso les cambien una nota. Nunca intentan colocarse del lado de la universidad, los norte santanderianos y las generaciones del mañana. Ante este preocupante panorama, hacemos con urgencia un claro llamado a todos los miembros de la comunidad universitaria a través del lanzamiento del periódico psicooperativo a que nos acompañen en esta lucha por construir una universidad incluyente donde se nos garantice la gratuidad de la cobertura y la calidad, la gratuidad de la cobertura y la calidad mediante inversiones serias en infraestructura, dotación de laboratorios, mejoramiento de aulas, construcción de escenarios deportivos, etc. Fortalecimiento de la planta docente, investigación científica, desarrollo tecnológico y mayor promoción del conocimiento, el deporte, el arte y la cultura. Estos momentos coyunturales de transformación social que atraviesa la nación son la oportunidad precisa para que nosotros los jóvenes, la generación del cambio, alcemos la voz, asumamos el rol protagónico que nos exigen en esos tiempos y juntemos esfuerzos para devolverle la universidad al pueblo. Debemos extinguir el pensamiento tradicionalista inoculado a los estudiantes donde no les enseñan a cuestionar la realidad en que están inmersos, sino convivir armónicamente con la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia. Solo aprenden a actuar movidos por la conveniencia personal, la acumulación de capital y el rechazo a todo tipo de lucha social. A pesar de sus difíciles realidades, no hemos propuesto un reto y lo lograremos. La UFPS dejará de ser una fábrica de títulos manoseada y ultrajada por la politiquería para convertirse en un santuario de la ciencia y el pensamiento crítico. Rescataremos la universidad y la volveremos nuevamente la batuta del desarrollo del departamento. Hasta la victoria siempre. Escrito por Jonathan Carrillo Pérez. Esta ha sido la lectura del señor estudiante de la Federación Jonathan Carrillo, donde se propone qué está pasando en la UFP. Es un escrito que retrata a modo de resumen cuáles son los 14 puntos o hay más de discusión en la Universidad Francisco Palas Santander. Inmediatamente vamos a dar lectura siguiente, después de una pausa, al tercer escrito que se tiene para compartir. Para continuar, para finalizar este propuesta de artículo sobre la realidad de Ocaña, vamos a compartirles el documento y darle lectura de lo que se vendría a resumir para que en el periódico se contemple este contenido, y es el siguiente. Cúcuta, a los días en la carta la que se envíe, digamos, esperamos que sea el viernes 2 de junio. Señores Aurora Figueroa, ministra de Educación; Silvano Serrano Guerrero, gobernador; Raúl Delgado Guerrero, director de la ART; Alfonso Mejía, diputado; Yair, alcalde del Tarra; Sandra, rectora; y Edgar, director; demás miembros del Consejo Superior; y las comunidades o las organizaciones sociales del municipio del Tarra y todo el Catatumbo. Asunto: cumplimiento artículo 120 del PND, ley 2294 del 2023. Respetuoso saludo el suscrito miembro del Consejo Superior y quienes además van a suscribir. Elevan respetuoso derecho de petición en el sentido de hacer cumplir el artículo 120 del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2023-2026. Ley de la República sancionada el pasado 19 de mayo del 2023.
Asimismo, garantizar el artículo 113 de la Constitución Política en lo que refiere a la colaboración armónica entre los órganos del Estado y de conformidad con los siguientes hechos. El pasado 27, en la isla de San Andrés, el señor presidente Gustavo Petro Urrego, en la alocución, vamos a poner Gustavo Francisco Petro Urrego, en alocución con el Consejo Nacional de Juventudes, señaló que los jóvenes están pidiendo más universidades y que la plata de esas universidades se contempló para infraestructura universitaria en el sentido de que sean sedes. Esto se agregó en el plan general, en el presupuesto general de la Nación, con una modificación de 3 billones de pesos adicionales a los que el gobierno de Iván Duque había contemplado. Es decir, más sedes universitarias y que de alguna manera no se puede entender que en el Plan Nacional de Desarrollo sean más universidades, sino estamos interesados, dice el presidente, en que hayan más sedes. Nuestro objetivo es que más muchachos y muchachas estudien en las universidades que existen, pero que estén en los territorios, que lleguen a los territorios. Adicional a esto, la señora ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, en el municipio de Sevilla Valle, en un programa que se llama Gobierno Escucha, señala: sí, señor presidente, en cumplimiento de su instrucción, lo que hacemos es que la universidad, en este momento el sede, nos comprometemos para que el nodo, en este momento la Universidad del Valle pase a ser una Universidad del Valle, pase a ser una sede de la Universidad del Valle. En la primera fase de esta transición a sede garantizaremos que la dotación de laboratorio de sistema, la dotación de laboratorio agroindustrial y evolucionaremos a desarrollar el espacio de aprendizaje y bienestar por un total de 8.800 millones de pesos. Tercer hecho, el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida estableció en su articulado así: artículo 120, en el marco de la ley 130, en la ley 30 de 1992, y garantizando la autonomía universitaria, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Gobernación del Norte de Santander y la Asamblea Departamental podrán adelantar ante el Ministerio de Educación Nacional los trámites necesarios que permitan obtener la personería jurídica como ente universitario autónomo y de naturaleza pública del orden departamental a la seccional de Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander. Parágrafo: el Ministerio de Educación Nacional, una vez surtidos los trámites al interior de entre la universidad y el Departamento Norte de Santander, podrá reglamentar esta disposición en consonancia de lo dispuesto en la Ley 30 de 1992. El Poder Legislativo, en discusión política del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, determinó que son 3 las entidades las que podrán adelantar ante el Ministerio. Son 3 las entidades que podrán adelantar ante el Ministerio de Educación Nacional los trámites necesarios que permitan obtener la personería jurídica como ente universitario autónomo de naturaleza pública del orden departamental a la seccional de Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander. Quinto, el señor gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, a través del decreto número 850 del 2013, dispuso, artículo primero: convóquese a sesiones extraordinarias a la Asamblea del Departamento Norte de Santander para estudiar y aprobar los siguientes proyectos de ordenanzas. Uno de los proyectos es, por medio de la cual se descinde la Universidad Francisco de Paula Santander y se crea la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña UFPSO como ente autónomo de naturaleza jurídica pública del orden departamental y carácter académico con autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio dado a San José de Cúcuta los 28 días del mes de abril del 2023. Es preciso que el proceso de otorgamiento de la personalidad jurídica a la seccional se desarrolle de conformidad con la voluntad autónoma, histórica y libre de la comunidad académica y universitaria, tanto de la seccional de Ocaña como de la misma sede principal de la UFPS ubicada en Cúcuta. Como elementos a resolver en el eventual proceso de independencia de la seccional de Ocaña se han definido, entre otros: primero, si existe patrimonio material e inmaterial compartido entre la sede principal y la seccional de Ocaña susceptible de decisión. Segundo, adopción de otra razón social o nombre de la seccional de Ocaña, el entendido que adquiriría naturaleza del orden departamental. Tercero, la nueva identidad corporativa de la seccional de Ocaña. Cuarto, la preservación de registros calificados y acreditación de alta calidad de los planes de estudio de la seccional de Ocaña. Quinto, la preservación y blindaje de los derechos laborales adquiridos del personal de planta, del estamento docente y del trabajador de la seccional de Ocaña. Sexto, la posibilidad de la voluntad institucional de la comunidad universitaria de la seccional de Ocaña de adquirir naturaleza del orden nacional, habida cuenta que el alcance de influencia para la población estudiantil en el departamento del Cesar, Santander y Norte de Santander. El proyecto de educación superior para el municipio del Tarra, anunciado por el presidente como Universidad para el Catatumbo, se lidera actualmente por la Agencia de Renovación del Territorio y Estudios de Pertinencia de la Oferta Educativa en cabeza de la seccional de Ocaña, la UFPS. El complejo educativo además contempla garantizar atención a la primera infancia
educación media, técnica y tecnológica, educación superior y atención al adulto mayor. La naturaleza compuesta de este complejo en el municipio del Tarra exige la cooperación armónica de todas las entidades territoriales, agencias e institutos de educación superior del norte de Santander para garantizar, primero, eficiencia de la ejecución de los recursos para infraestructura, pertinencia de la oferta educativa, optimización del andamiaje académico administrativo existente y más cercano al municipio de El Tarra. Peticiones. Primero, actívese o créese instancia interadministrativa para el cumplimiento del artículo 120 de la Ley 2294 del 2023, Plan Nacional de Desarrollo, en el marco del principio constitucional de cooperación armónica de funciones entre entidades del Estado. En dicha instancia interinstitucional se definiría cronograma de actividades responsables, presupuesto para la pedagogía y la discusión entre Cúcuta y Ocaña, del eventual proceso de independencia de la seccional de Ocaña o en su efecto defínase mecanismo óptimo para la resolución del mandato legislativo. Prográmese audiencia. Segundo, prográmese audiencia pública de control político por parte de la Comisión Sexta del Senado en el Congreso de la República que articule la inversión de educación superior para el municipio del Tarra con el proceso eventual de independencia de la seccional de Ocaña. Tercero, infórmense por parte del Ministerio de Educación Nacional de los requisitos, condiciones, trámites y protocolo o ruta institucional para la creación o reconocimiento técnico de personería jurídica para una institución de educación superior de carácter departamental y nacional y de naturaleza universitaria. Cuarto, infórmense documentos de contratación pública que dio inicio al estudio de pertinencia de oferta educativa para el municipio del Tarra, ejecutado entre la ART y la seccional de Ocaña, así como documentos técnicos preliminares para este complejo educativo. Quinto, infórmense los certificados de libertad y tradición de los bienes inmuebles administrados por la seccional de Ocaña UFPS. Y sexto, infórmese el borrador del proyecto de ordenanza anunciado para discusión de la Asamblea Departamental por parte de la Gobernación de Norte de Santander. En memoria de Edwin López y Gerson Gallardo, estudiantes UFPS destinados, silenciados por el paramilitarismo. Esta es la carta que se les propone a todos y cada uno de ustedes para que participen de esta redacción colaborativa y demos entonces la información en el periódico psicooperativo de este artículo a toda la comunidad que va a recibir el periódico. Aspiramos que para el próximo 7 de junio. Se les comparte entonces de esta manera la tercera carta, el tercer artículo de los 4 artículos que va a contener el círculo como contenido del periódico, la primera edición del periódico, pero que además se contempla que el artículo Yo no te denuncio, tú me designas, esté acompañado de la reseña de la señora ministra de Educación Nacional, Aurora Figueroa. La idea, Aurora Vergara Figueroa, la idea del cuarto es que se llame Nace la Cooperativa UFPS, un artículo de autoría del señor Jonathan Carrillo, como una propuesta de cooperativa de economía solidaria, y que esté acompañada esa página de todo lo que tiene que ver con los logos de la coalición Pacto Histórico y todos los logos de los partidos que componen la coalición del Pacto Histórico. Esa sería entonces la postura, la propuesta editorial para todos y todas. Este video se les va a compartir pronto como una manera de socializar lo que se está haciendo, que siempre sea informado. No siendo otro más el tema del periódico psicooperativo, les queremos compartir que finalmente la idea de la discusión de la reforma a la Ley 30, sigamos haciéndole lectura con todos y cada una de las dinámicas que, digamos, se tienen los encuentros quincenales territoriales que está haciendo digamos, la universidad y el Ministerio de Educación Nacional. Para el día de hoy, 31 de mayo, pudimos contar con la participación de esta grata visita, de esta asociación de víctimas que desde los patios nos va a hablar.
El señor don Edgar Cantor nos ha decidido acompañar con 4 lideresas. Vamos a escuchar en el marco de estos diálogos permanentes por la educación superior, en qué consiste un poco escuchar a la universidad. Y el aula universitaria no le pertenece solo a los estamentos, también la ciudadanía tiene derecho a ingresar a la universidad, por tanto que la universidad es pública. Ha pasado un pequeño suceso que se resolvió con la simple, digamos, aceptación de un listado con los nombres y cédula de estas personas. Don Edgar, la señora Esperanza Carvalho, Ana Virginia Torres, Mónica Cabarrés, Mónica, Ana y doña Silvia, Esperanza, Ana, Silda y don Edgar el día de hoy nos han acompañado. Entonces, vamos a dar por finalizado el día de hoy contigo, don Edgar. Un saludo a estos espacios que estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, pero con mucha voluntad de unidad, porque no nos interesa otra cosa, sino la unidad, que no es otra cosa que la objetividad de hacer las cosas bien y de inspirar a hacer las cosas bien. Don Edgar. Buenas tardes, doctor Carlos. Me parece muy importante este espacio de participación, puesto que es el lugar donde nosotros como comunidad, en mi condición de representante de la víctima del conflicto armado, no solamente el municipio de Pasto, sino el departamento de Norte de Santander, junto con las lideresas que hacen parte de nuestra colectividad formicular, que son organizaciones de víctimas del conflicto armado del municipio de Pasto, puesto que nuestro objetivo fundamental es la restitución de nuestros derechos, que entre esos la educación superior, puesto que es fundamental, imprescriptible, o digamos así, algo tan especial, tan práctico, es que se nos dé el derecho a poder tener acceso a la educación superior, que siempre ha sido la talanquera o la barrera para que nuestros hijos tengan ese acceso, puesto que siempre las diferentes entidades le han puesto todo lo que esas barreras para que nosotros tengamos derecho a acceder a esos estudios que ya están establecidos, ya están en el presupuesto nacional, ya están designados, pero cuando llegan las convocatorias, pum, salen y se va, y nos quedamos con brazos cruzados. Es decir, nuestra comunidad, puro tirín y nada de presa. En este caso, se le agradece al doctor Carlos, puesto que incluso usted ya pudo darse cuenta, una barrera desde la entrada, simplemente porque somos una familia de víctimas, ahí donde vemos, nos discriminan como víctimas, nos discriminan como comunidad, eso no tiene justificación. Entonces, ¿cómo esto que es una universidad pública? Le hago un llamado al señor rector, porque cuando necesitó en su efecto, cuando estaban con los consejos estudiantiles, a mí todo lo que era parte de lo que tiene que ver con la junta directiva, ahí sí se acordaban del pueblo norteandino, de las víctimas del conflicto armado, en fin, todo eso, pero y convocaban a que propusieron apoyaron a sus candidatos, etcétera, etcétera, pero ahorita nos hubiéramos barro sucio. Exigimos que nos respete también. Don Edgar, agradecido y sorprendido de esta grata experiencia el día de hoy. La universidad es un libro abierto, pero no está abierta. Sí, todos deberíamos tener la misma lectura como pueblo colombiano de qué es lo que ocurre en la universidad, y por eso, por algo ocurrió el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos pudieron ver y que nos acompañaron y que nos van a ver en estos videos de diálogos permanentes por la educación superior. Un esfuerzo por hacer cada vez más objetivo el esfuerzo del gobierno del cambio para que las universidades de verdad hagan lo que les corresponda, y es resolver los problemas sociales, culturales, económicos contemporáneos. Muchísimas gracias a todos, un saludo de pronto de nuevo. A usted, doctor, muchísimas gracias. Gracias.